Hay muchas diferentes señales que los niños pueden dar cuando hay algo a lo básico. Deben comer, despertar, ver al mundo y dormirse. Esas cosas son básicos. Si los niños no pueden o no quieren comer, eso puede ser peligroso. O si no tienen la fuerza, si los músculos están flojos, eso también puede ser un señal. Tengo 2 niños. Mi primer hijo es Alan, él tiene 16 años. Él tiene una discapacidad, tiene parálisis cerebral. Para mí, después de que él nació, durante sus primeros 5 meses, para mí no hubo ninguna sospecha. Yo sabía que cada niño hacía diferentes cosas a diferentes edades y entonces nunca me preocupé hasta que su papá un día me comentó a los 5 meses, no es hora de que él ahorita ya debe de estar haciendo otra cosa, como que a lo mejor dándose la vuelta o sentándose a lo mejor. Él puede pasarse todo el día acostado, nada más viendo al techo, pero no movía las manos como las mueve otro bebé, no se enderezaba, no se volteaba, no sostiene su cabeza, pero son cosas que son difíciles de aceptar en un principio. Yo empecé a notar que mi hijo Alan era diferente como a los 18 meses, porque cuando yo le llamaba por su nombre, él no respondía, se tardaba un poquito. Entonces, como en mi familia tenemos historial de autismo, yo siempre tenía eso en mi mente. Fue diagnosticado eventualmente a los 3 años y medio. Siempre recomendamos muchos chequeos para los bebés recién nacidos, a los 4 días, a las 2 semanas, a los 2 meses. Y todos esos chequeos dan oportunidades que los papás pueden platicar con el médico si tienen sospechas. Los teléfonos son muy buenos para grabar lo que está pasando y llevarlo a la clínica para enseñarlo al doctor. Hemos hecho diferentes diagnosis, hemos encontrado enfermedades cuando los papás hacen algo, porque algunas veces si solamente ocurre 1, 2 veces al día, es mejor tenerlo grabado de que esperar que eso ocurra en la clínica. Los instintos de los papás son mejor que los de los médicos algunas veces, y eso es porque los papás conocen al bebé, han visto al bebé por tiempo y ya saben lo que es normal. Algunas veces, en algunas condiciones, si se actúa rápidamente, puede evitar complicaciones muy graves para los bebés. Cuando te das cuenta de que hay algo diferente, puede ser que estés en negación. Yo estuve en negación. De hecho, lo que yo le contesté a su papá fue, yo sé que cada niño hace cosas diferentes a diferente edad, es que eso ahorita no me preocupa. Pero él dijo, pregúntale a su doctor. Y el tener un diagnóstico me ayudó a poner a lo mejor los pies sobre la tierra para poder entender exactamente qué era lo que estaba pasando y entonces pasar a otro nivel que sigue siendo igualmente difícil de aceptar. Yo no me hubiera imaginado estar tan enamorada de Santiago cuando él nació. Cuando él nació fue un shock para mí. Yo no quería a Santiago. Yo no imaginaba que iba a amar a Santiago tanto. No es que no te lo sabes, no te lo esperas, porque es muy difícil cuando le dan a uno el diagnóstico. Al escuchar el diagnóstico nos sentimos tristes y yo me sentí frustrado, me sentí enojado con la vida, pero también lo tomé como un reto, porque tarde me di cuenta de que íbamos a tener un hijo para toda la vida. If you do see something, don't think that you're just being overreactive or whatever. Just make sure and bring it up to your pediatrician the next time you see them or the specialist. Early intervention is best. So if you catch something and can get it corrected or modified or helped in some way, it's better in the long run. So that would be the important part of catching it as soon as possible. Si tiene sospechas, debe buscar ayuda. Debe preguntarle al doctor, al pediatra, que es la primera persona que puede referirlo a una evaluación. Es muy importante seguir su instinto de padre y buscar ayuda para su hijo. Yo sé que a veces es muy difícil aceptar que su hijo tiene algo diferente y todos los padres tienen ese derecho de pasar por ese proceso de aceptación, yo entiendo. Pero recuerden que entre más temprano
busca uno ayuda, es mejor porque lo evalúan al niño y pueden darle intervención y el pronóstico es mucho mejor al final.